En esta clase seguiremos abordando conceptos de terminología médica. Existen tres reglas básicas para entender la terminología médica básica. La regla 1 expresa que la mayoría de las veces la parte de la palabra que se menciona primero se escribe al final. Por ejemplo, para armar el término que describa la inflamación de la mama, primero selecciono la partícula que describe inflamación, que es itis, y la voy a escribir al final de la palabra. La raíz, que representa el lugar de la inflamación, es masto. El término completo, por lo tanto, es mastitis. Como vemos, la descripción de inflamación la nombramos primero, pero en el término aparece al final. La regla 2 agrega que si queremos hacer referencia a varios órganos o varias partes del cuerpo, formaremos una palabra compuesta que se formará en el orden en que estos órganos se mencionan. La regla 3 nos dice que cuando leemos un término médico, para entender su significado debemos descifrar el significado de la partícula escrita al final de la palabra. Por ejemplo, para comprender el término cefalalgia, comenzamos por la partícula algia, que es un sufijo que significa dolor, y luego seguimos por la partícula cefal, cuyo significado es cabeza. Por último, combinamos ambos significados y comprendemos que el término cefalalgia significa dolor de cabeza. Los sinónimos son términos que tienen diferente escritura, pero igual significado. En el caso de términos sinónimos, podemos mencionar a la fiebre o hipertermia, ambos términos utilizados para referirnos a un aumento de la temperatura corporal por arriba de lo normal. Y entre las partículas también existen sinónimos, es decir, distintas partículas pueden tener un mismo significado. Este es el caso de peri y circum, prefijos que significan alrededor de. También es el caso de ístero y metro. Ambas son raíces que representan al útero. Entre los sufijos también hay sinónimos. Por ejemplo, algia y odinia, ambos son sufijos que significan dolor. Los antónimos son partículas que tienen el significado opuesto o contrario. Es muy común identificar antónimos entre los prefijos. Por ejemplo, hetero y homo son antónimos. Con ellos podemos formar palabras como heterogéneo, que significa cuando algo está formado por elementos de distinta clase, u otra palabra que es homogéneo, cuando significa que algo está formado por elementos de la misma clase. Así vemos que homo y hetero son antónimos. Los prefijos oligo y poli también son antónimos, ya que se refieren a poco y mucho respectivamente. Por ejemplo, uniéndolos a la raíz uria, que significa orina, podríamos formar palabras tales como oliguria, que significa excreción deficiente de orina, o poliuria, que significa lo contrario, es decir, un aumento en la excreción de orina. Lo mismo sucede con los prefijos hiper e hipo. Hiper significa mucho, o exceso, o por arriba de, mientras que el otro, es decir, hipo, significa todo lo contrario, es decir, poco, deficiencia o incompleto. Por ejemplo, con estos prefijos antónimos podríamos mencionar términos con significado opuesto como hipertiroidismo e hipotiroidismo, hipertermia e hipotermia. Dentro del conjunto de palabras y términos que se utilizan en el campo de la medicina, muchas veces también encontramos los términos homónimos, es decir, términos que tienen la misma escritura, pero su significado no es el mismo.
Por ejemplo, esto sucede con algunas raíces, con algunos prefijos y sufijos. La partícula neumo, por ejemplo, puede usarse como raíz para representar el pulmón o también puede usarse como prefijo para representar el aire. Otra partícula, por ejemplo, con doble significado, es la partícula braqui, que puede usarse como raíz para representar el brazo o también como prefijo para representar algo corto. Por ejemplo, cuando se usa como brazo, la partícula braqui como raíz, podemos formar el término braquial, por ejemplo, que es algo referido al brazo. Ahora, cuando usamos la partícula braqui como prefijo, podemos formar, por ejemplo, el término braquidactilia, que hace referencia a dedos cortos. Otro caso de términos o partículas con doble significado, por ejemplo, se da en la raíz adeno. Adeno significa tanto glándula como ganglio. Por lo tanto, hay términos como adenitis, que significan inflamación de una glándula o de un ganglio, por ejemplo, ganglio linfático. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta el contexto de la palabra o del término que estamos leyendo para entender su significado. Por último, debemos tener en cuenta también que en algunas ocasiones podemos encontrarnos con palabras parecidas en su escritura y en su pronunciación, pero que son distintas y por lo tanto también tienen diferente significado. Este es el caso de términos como expirar y expirar. El primero significa expulsar el aire de los pulmones durante la respiración y el segundo es un sinónimo de morir. Los sufijos ragia y rafia también son muy parecidos y solo difieren en una letra, pero mientras ragia significa ruptura y escape de sangre, rafia significa sutura. También puede sonar parecido las palabras parótida y carótida, solo difieren en la letra inicial, pero parótida es una glándula salival, mientras que carótida es una arteria. Algo parecido sucede con las palabras vaso con B larga y vaso con B corta. El primero es un órgano del abdomen, mientras que vaso con B corta es el nombre que se utiliza para referirnos a conductos, como por ejemplo vaso sanguíneo. Para terminar con esta clase nos gustaría aclarar algunos puntos relacionados con la terminología de tumores benignos y malignos y para esto vamos a aclarar algunos significados y usos de los términos neoplasia, tumor y cáncer. Teniendo en cuenta todo lo visto sobre terminología, la palabra neoplasia significa nueva formación o nuevo crecimiento. Por otro lado, la palabra tumor aisladamente significa aumento de tamaño de algún tejido o aumento de volumen. Cuando ese aumento se debe o es secundario al crecimiento de las células de un tejido, en especial se habla de tumor benigno o tumor maligno dependiendo de las características y del comportamiento de esas células que están en crecimiento. La palabra cáncer, por otro lado, es un sinónimo de tumor maligno. Por otro lado, es importante comprender el significado de varios términos que se relacionan con los tumores malignos y que podrían llegar a aparecer en los registros. Estos términos son metástasis, tumor primario y tumor secundario. Metástasis es el proceso por el cual las células de un tumor maligno migran por vía sanguínea o por vía linfática. Es el mecanismo que permite que el tumor primario se extienda a otro órgano o sitio distante del cual se originó. Es una propiedad exclusiva de los tumores malignos y es importante aclarar que las células que forman la metástasis siempre son las mismas células que posee el tumor primario. Tumor primario, por lo tanto, es el sitio donde se origina el tumor maligno y tumor secundario es el sitio de la metástasis. Una aclaración importante que debemos hacer es que en nuestro país, en Argentina particularmente, pero no así en otros países,
El término neoplasia se usa muchas veces como sinónimo de tumor maligno. En esos casos, entonces, tumor maligno, cáncer y neoplasia actuarían como sinónimos. Por lo general, en la denominación de los tumores interviene una partícula que describe si el tumor es benigno o maligno. Esta partícula es OMA para los tumores benignos, mientras que carcinoma o sarcoma refiere que son tumores malignos. Esta partícula, tanto OMA como carcinoma o sarcoma, va precedida de una partícula que refiere al tejido donde se origina el tumor. Por ejemplo, un tumor benigno de músculo liso se denominaría leiomioma. Leio significa liso, mio significa músculo y oma significa tumor benigno. Por el contrario, un tumor maligno de músculo liso se denominaría leiomiosarcoma. Leio significa liso, mio significa músculo y sarcoma significa tumor maligno. Como en todas las reglas, existen excepciones que es importante tener en cuenta. Mencionamos esto porque hay algunos tumores que tienen una denominación que no denota malignidad en su terminología, pero aún así son tumores malignos. Es el caso de las leucemias, linfomas, mielomas, neuroblastomas, gliomas y melanoma. Con esta clase hemos concluido el estudio sobre formación de palabras. Para un conocimiento más profundo sobre el tema, se sugiere consultar la lista de raíces, prefijos y sufijos que está disponible en el aula virtual.